Julieta Fierro. Ella es física de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue directora general de divulgación de la ciencia, también en nuestra máxima casa de estudios. Julieta Fierro ha escrito más de 40 libros. Ella colaboró en la creación de esta sala maravillosa de astronomía en Universum. También ha sido colaboradora en diversos museos de la ciencia en el mundo. Les doy de ejemplo dos: el de Puerto Rico, también en Estados Unidos, también en Sudáfrica. Ella es investigadora del Instituto de Astronomía de la UNAM, miembro de número de la Academia Mexicana de la Lengua y miembro también de la Real Academia Española. Ella ocupa el más alto rango en el Sistema Nacional de Investigadores y además una mujer divertida, una espléndida divulgadora social y una mujer a la que yo, como decía al principio, admiro enormemente. Bienvenida, Julieta, y mil gracias por haber aceptado la invitación de Futuro 21. Muchas gracias. No, pues gracias a ustedes, con mucho gusto. Siempre es muy agradable estar con ustedes y, por supuesto, compartir esta mensaje. Y quería yo presentar ahora al doctor Antonio Lascano. Como les decía, es uno de los científicos más reconocidos de México en el mundo. Él es biólogo, él es un científico, un divulgador de la ciencia, a lo que ha dedicado muchos años de su vida, así como a la biología evolutiva y al origen de la vida. Él pues trabaja en la Facultad de Ciencias de la UNAM, tiene un posgrado, un doctorado en ciencias en la Facultad de Ciencias de nuestra máxima casa de estudios. Es miembro, además, el doctor Lascano, del Colegio Nacional. Ha trabajado en Francia, en el Instituto Pasteur de París, en Madrid, en Valencia, en La Habana, en Rusia, en Estados Unidos, en San Diego. Y como les comentaba hace un momento, ha trabajado muchos años en el desarrollo del periodismo científico en México, en la docencia, y su tema central, como les comentaba, pues es el origen de la vida. Es el científico mexicano, y lo digo con mucho orgullo, que más ha publicado en las revistas de gran reputación internacional en el mundo científico, Science y Nature. Así que, doctor Antonio Lascano, de verdad te agradecemos muchísimo que estés con nosotros hoy, Antonio. Gracias. Gracias a ti, Tere. Es un placer. Estoy muy contento de estar aquí. Muchas gracias. Y me da también enorme gusto, y lo considero un privilegio, que esté con nosotros el maestro Luis Miguel González. Luis Miguel González, ustedes lo conocen porque durante muchos años ha trabajado en la divulgación de otros temas que son igualmente importantes para México y para el mundo: la economía y las finanzas. Él es economista por la Universidad de Guadalajara, tiene varios posgrados y diplomados en periodismo económico. Él estudió en la Universidad de Columbia en Nueva York. Es director actualmente, director editorial del periódico El Economista. Es un destacado conferencista de fama internacional también en todos estos temas relacionados con economía y finanzas. Ha dado conferencias alrededor del mundo. Es fundador también de la Red Iberoamericana de Periodismo Económico y ha tenido estancias profesionales tanto en Estados Unidos como en España. Mi querido Luis Miguel, de veras qué gusto tenerte con nosotros el día de hoy. El gusto es mío. Gracias por la invitación. Al contrario, gracias a ti, Luis Miguel, por estar aquí con nosotros. Bueno, pues yo quisiera comenzar con una pregunta general para los tres. ¿Qué está pasando en este momento con la ciencia en México? La actual administración está frenando, está aminorando el apoyo de la ciencia en nuestro país. ¿Y esto qué significa para México
no solamente en el área científica, tecnológica, de innovación, sino en términos generales para la educación de nuestro país. Y si les parece, me gustaría comenzar con el comentario de la doctora Julieta Fierro. Adelante, Julieta. Muchas gracias, Tere. Muchas gracias por la invitación. Qué gusto de compartir este espacio con Toño, con Luis Miguel. Qué emoción. Y gracias a tu equipo que siempre están muy atentos. Pues mira, sí es de preocupar lo que está pasando con la apreciación pública de la ciencia. Fíjate, la sensación que yo tengo, y es la pura ocurrencia, no tengo ni la menor idea si esto haya sucedido, tengo la impresión que muchos de los actuales funcionarios públicos no tuvieron buenos maestros de ciencia en la primaria, ni en la secundaria, ni en el bachillerato. Entonces no aprendieron a disfrutar de la ciencia. Y esto pues me pesa mucho porque para los científicos pues la ciencia tiene lógica, se puede ir entendiendo, es una disciplina pues que hace que uno se sienta bien. Y el hecho de que no consideren la ciencia como relevante, el que no puedan leer gráficas, por ejemplo, a mí me preocupa muchísimo. Quiere decir que no tuvieron una preparación científica y como no entienden la ciencia, pues no la están apoyando. En particular, yo creo que la actitud de la directora general de CONACYT se debe a que pues es de la idea que Monsanto es malévolo. Y bueno, para no hablar de ella, acabo de estar en un foro en Finlandia, donde había una persona de la India que tenía esa misma postura y decía que Monsanto era peor que los nazis, que habían producido semillas transgénicas para las cuales habían usado un herbicida que era malo para la salud humana y esa era una manera de exterminar a los hindúes. Y bueno, a mí estas actitudes me parecen terribles, sobre todo porque, pues, yo pienso que la ingeniería genética es muy importante para producir mejores productos para todos, para que haya suficiencia alimentaria y que México debería estar haciendo este tipo de investigación y no esperar que cada campesino tenga su milpa, porque aunque las milpas son pues la gran cosa, generan estos productos extraordinarios, pues no habría suficiencia de alimentos para todos, porque es una técnica de cultivo que no es para producir excedentes importantes. Yo creo que México tiene que modernizar su agricultura. Creo que también ella considera que los científicos cuando vamos a congresos nos vamos a pasear. A mí, bueno, eso yo lo siento terrible. Yo cuando voy a los congresos, la verdad es que me da todo, rasquera, dolor de cabeza, si hay cambio de horario, bueno, me siento mal, me cuesta muchísimo trabajo preparar mis ponencias, escuchar las discusiones de los demás, comentar con los otros. Y a mí me parece que, pues si hay científicos que van a pasear, qué pena, pero hay muchas personas que no vamos a pasear. Por supuesto que hay congresos largos que incluyen fines de semana. Y bueno, en general, domingo, pues no tiene nada de malo si uno se va a un gran museo o a conocer algún lugar cultural del país, pues uno merece un descanso y si le tocó fuera. Pero esto no quiere decir que esté uno desperdiciando los recursos públicos. En general, uno paga esos días en excedente con su salario y me parece que pues un descanso es bueno para estar listo para la jornada que sigue. Tu segunda pregunta tiene que ver con estos recortes a los centros de investigación que incluyen esto de los viajes. Para algunos centros sí ha sido lamentable. Por ejemplo, estos centros de investigación en matemáticas que han hecho un esfuerzo inmenso en preparar jóvenes para que vayan a estudiar al extranjero, que ya están haciendo sus postdoctorados fuera de México, y de repente no hay plazas nuevas, les quitaron el presupuesto.
Entonces, todo este esfuerzo tan grande de estos chicos que se fueron con la ilusión de regresar a México no van a poder. Y esto me parece francamente lamentable. Yo creo que si México hace un esfuerzo enorme por formar gentes, qué bueno que hay plazas para ellos fuera de México, qué bueno que nutrimos con nuestros talentos al resto del mundo, pero es muy desafortunado que muchos de nuestros chicos no puedan regresar. Ahora tú preguntas esta cuestión tan interesante de qué está pasando con esto de hacer ciencia para México. Mira, ahora está de moda lo natural, lo verde, lo ecológico. Todos quisiéramos ser lo verde. Vamos a suponer que todos de repente en este instante nos dedicáramos a hacer lo natural. Pues nos dedicaríamos a saquear todo, porque eso es lo que nos viene natural. Yo inmediatamente me robaba no solo a Toño, sino también a Luis Miguel y a Ignacio y a todos, y nos los llevaba presos para que me estuvieran cuidando y haciendo lo que yo quisiera, porque eso era antes. Uno iba por la naturaleza y se iba haciendo de los bienes. Esto ya no lo podemos hacer. Todo lo que se nos da gratis, lo acabamos. Las pesquerías la estamos agotando. La atmósfera, nos queda gratis la atmósfera y la estamos destruyendo. Así es que ser naturales ya no es la solución. ¿Cuál es la solución? La innovación. Estos objetitos que son relativamente, consumen pocos materiales, poca energía y son multifuncionales. Y uno diría, bueno, pero esto es ciencia que sí le sirve al pueblo, pueden aprender aquí. Las señoras que no saben leer, analfabetas, pues pueden empezar a teclearle a sus hijos que están mojados del otro lado, mi vida te quiero, y no tienen que preocuparse por hacer la letra bonita, y el hijito le contesta, entonces la mamá se emociona y quiere contestarle otra vez, y luego empieza a leer otras cosas y a buscar recetas, en fin. Y esto sirve para mucho más que eso. Sirve para sacar fotos, para ubicar dónde estamos, para tener teleconferencias. Pero esto sirve y existe gracias a las ciencias inútiles como la astronomía y la física. Einstein, por ejemplo, predijo que iban a haber ondas gravitacionales, que si chocaban los hoyos negros, las ondas iban a propagar por el espacio, iban a deformar a la Tierra y entonces se iba a probar la relatividad general. Eso fue hace más de 100 años. ¿Y qué pasó? Pues unos científicos pusieron unos satélites en órbita, llegaron las ondas gravitacionales, pero no estaban bien posicionados y falló ese experimento. Pero gracias a eso se perfeccionaron los posicionadores globales. Y ahora, ¿cómo sabemos cuántas personas se están moviendo en México y la movilidad y cómo se puede propagar el virus? Pues porque existen los celulares basados en esas ciencias inútiles como la relatividad general. Ahora, los científicos pensamos lento. Nos cuesta trabajo avanzar ideas, pero avanzamos computadoras que funcionan para estos celulares y detectores de luz que funcionan para los celulares y muchísimas otras aplicaciones, nuevos materiales, etc. A lo que voy es que nuestra única solución es la innovación. Tener productos multifuncionales que utilicen poca energía, pocos materiales y que sean al alcance de todos. ¿Y esto cómo se logra? Pues vinculando la ciencia y la industria. La ciencia tiene que inventar tecnología, tiene que inventar aparatos para poder averiguar lo que quiere saber. Por eso hay telescopios y satélites y sincrotrones, que lástima que la administración actual no esté apoyando el sincrotrón mexicano. En fin, necesitamos inventar nuestros instrumentos. Y una vez que los inventamos, podemos transferir esa tecnología a la industria y la industria puede producir productos de innovación. Estos productos prácticos
Tú dirás, bueno, pero ¿cómo se hace? Pues se hace como ahorita con el COVID. Los astrónomos saben que hay un universo filamentario, hay materia oscura que atrae a la materia visible y con esto se forman grumos de gas donde nacen las primeras estrellas y las galaxias. Y estos modelos, que son así como filamentos con condensaciones, se están usando para analizar los análisis de los pulmones, que también tienen estos filamentos y grumos, con inteligencia artificial, para saber cómo va el paciente y cómo están sus pulmones congestionados. Y un solo médico no tiene que revisar todas las tomografías. La inteligencia artificial utiliza estos mismos proyectos para estudiar los pulmones y pueden ayudar al médico a determinar qué tanto si inflamatorio necesita, si tiene coágulos, en fin, la presión del aire que hay que inyectarle en los respiradores, etc. Es decir, sin ciencia básica, Tere, no hay ciencia aplicada. Y desgraciadamente la administración actual no está favoreciendo la vinculación ciencia-industria, porque la ciencia pues es mala, como que estudiar la estructura filamentaria del universo, ¿a quién le importa? Y la ciencia y la industria es mala también. Todos son los corruptos horripilantes que se quieren hacer ricos, cosa que yo entiendo. O sea, la industria no está para dar beneficencia pública, es un negocio. Pero si vinculamos las dos, podemos ser un país muy poderoso. Así es que yo pienso que es un error muy grande el no estar apoyando decididamente a las ciencias básicas. Y es un prejuicio, es terrorífico. Doctora Julieta Fierro, te agradecemos mucho esta primera intervención. Y doctor Antonio Lascano, te agradeceríamos mucho también cuál es tu visión, tu punto de vista sobre lo que está sucediendo en este momento en la ciencia en México, como un destacado científico que eres. Muchas gracias, Tere, muchas gracias a todos. Primero que nada, mi gratitud por estar invitado en un lugar donde se convirtió en un reencuentro con gente que quiero y respeto mucho. Julieta y yo tenemos una amistad de muchísimos, muchísimos años y yo cuando compartimos el cubículo, la misma oficina, aprendía mucho de ella y me acaba de dejar atónito ahora con su ejemplo de la ciencia, esta transposición de técnicas de análisis de la astronomía para estudiar los pulmones de los pacientes de COVID-19. Yo creo que la mejor amistad es aquella que te permite estar siempre aprendiendo de con quienes estás platicando. Yo quisiera, antes de dar respuesta puntual a las preguntas que tú hiciste, Tere, referirme a un libro de una mujer absolutamente extraordinaria, una politóloga de la Universidad de Columbia que se llama Nadia Urbinati. Nadia Urbinati escribió el año pasado un libro que se llama Meet the People. Creo que ya se tradujo al español o está por traducirse. Meet the People es un juego de palabras con el We the People, con el que comienza el Acta de Independencia de los Estados Unidos. Pero el Meet the People se refiere a un estudio, el más completo que yo he visto hasta ahora, sobre los gobernantes populistas. Cuando comencé a leer el libro, parecía que estaba yo viendo la biografía del presidente López Obrador. Esta excrescencia que es el populismo dentro de regímenes democráticos, que se basa, entre otras cosas, en un desdén de las instituciones tradicionales de la democracia, de distintos aspectos de la economía, etcétera. Pero cuando empecé a ver lo que estaba ocurriendo con la ciencia en México, o en general la actitud hacia la cultura que tiene la actual presidencia de México, me di cuenta que la gran omisión de este libro es precisamente que no se toca el desprecio que se le tiene hacia las ciencias naturales, exactas, sociales. Y yo creo que eso es muy importante entenderlo. El presidente comenzó
su régimen con una serie de declaraciones en donde mostraba un desprecio hacia la vida intelectual, un desprecio que después se fue focalizando hacia los científicos, a los que acusaba, como bien decía Julieta, de ser una especie de mandarines que estamos regodeándonos en el lujo de nuestras oficinas y que usamos los recursos del pueblo para viajar. Evidentemente, el presidente nunca ha estado en un viaje de trabajo de campo, de observaciones astronómicas o en un congreso, porque si algo aprendemos los investigadores, los profesores, es a respetar el esfuerzo de los estudiantes que andan vendiendo dulces para poder financiar del todo su viaje a los congresos. Aprende uno a esconder a 5 estudiantes en una habitación alquilada solo para 2. Y esto finalmente lo que te refleja es esa ansiedad de los estudiantes, de la gente joven por aprender ciencia. Si a mí me preguntan cuál es el recurso científico más importante que tiene México, yo diría que los jóvenes, porque tú ves a las muchachitas y a los muchachitos profundamente interesados en la ciencia y no importa que no sigan una carrera académica, claramente ese interés es parte de lo que impulsa la cultura científica. Ahora, el presidente nombra, es su derecho, por razones de empatía ideológica, a la doctora Elena Álvarez Bulla como directora del CONACYT, y el resultado es que ella llega armada con un simplismo teórico que era adecuado en los círculos marxistas que conozco de los años 80, de los años 90, con este discurso gastado, viejo, de la ciencia para el pueblo, de la ciencia útil. Y como ya decía Julieta Fierro con toda precisión, es un absurdo dividir a la ciencia en ciencia básica y ciencia aplicada. Déjenme poner un ejemplo concreto que conozco muy bien. Yo trabajo en un problema que no sirve para nada, que es el problema del origen de la vida. Es un problema que me lleva por curiosidad intelectual a tratar de pensar en problemas como si los virus están vivos o no, sobre problemas de la eutanasia, sobre problemas de la evolución. Y como parte de ese trabajo, me ha interesado mucho entender cómo se replicaban las primeras formas de vida, de dónde, cuál era el mecanismo molecular con el que hacían copias de su material genético. Ese mecanismo que empezamos a estudiar, yo en particular lo empecé a estudiar hace 30 años, dando traspiés con una serie de artículos que ahora me doy cuenta que eran incompletos o estaban equivocados, pero esos esfuerzos cuajaron muy bien hace 5 años con la tesis de un estudiante de doctorado, Rodrigo Jacome, que ahora está en mi laboratorio, es un colega. Aplicamos las técnicas con las que habíamos estudiado las moléculas antiguas con las que se replicaban los primeros organismos y algunos virus para entender cuáles podrían ser los inhibidores del virus que causa el COVID. Y en este momento estamos empezando a trabajar con colegas del área médica para ver si desarrollamos terapias que puedan servirle a los médicos utilizando un conocimiento que viene de un problema muy abstracto. Es decir, la ciencia lo que produce es conocimiento y ese conocimiento puede tener una aplicación inmediata o puede tener una aplicación a largo plazo, pero no invertir en ciencia significa hipotecar el futuro de un pueblo, de una nación. Tú hablabas, Tere, de ese tufillo estalinista que emana del CONACYT. Yo diría más bien que es una pestilencia ideológica. Es una pestilencia ideológica porque una de las tradiciones más arraigadas en la ciencia es precisamente el de la evaluación de pares. Las primeras sociedades científicas, la Royal Society, la Academia de Lincei, en el siglo XVII, crean la discusión abierta de los distintos problemas y eso permite la independencia de los poderes ideológicos, de los poderes políticos, de los poderes religiosos. Es algo que el CONACYT actual no entiende y la política de recortes lo que está haciendo es poner en riesgo no solamente el conocimiento que tenemos acumulado, sino el conocimiento que vamos a desarrollar en un futuro inmediato y a largo plazo. Pongo un ejemplo concretísimo para terminar. Hay un consenso mundial
que el problema de la pandemia que estamos sufriendo solamente se va a resolver con ayuda de las ciencias. Yo diría solo se va a resolver con ayuda de la cultura en general, pero en particular, si no fuera por los conocimientos de físicos, de matemáticos, de biólogos, de bioquímicos, del personal de salud, etcétera, nosotros no hubiéramos podido caracterizar en solo 6 meses los mecanismos de transmisión del virus, comenzar a desarrollar terapias para a tratar de ayudar a los pacientes, conocer el genoma del virus e investigar tan activamente como se está investigando, por ejemplo, en la búsqueda de vacunas o medicamentos. ¿Qué es lo que está pasando con el CONACYT? Bueno, la verdad de las cosas, déjenme resumirlo en un par de términos muy sencillos. La doctora Álvarez Buy es un cadáver político. No se ha dado cuenta de su muerte política, no se ha dado cuenta del daño que ha hecho, pero a pesar de ello, yo creo que todavía estamos a tiempo para que hubiera un reculamiento y se dieran cuenta que es indispensable una convocatoria a todo el personal académico, a todo el personal científico, para que de manera más institucional, más apoyada, se esté trabajando en la lucha contra la pandemia y en lo que viene después, porque el futuro de México va a estar solamente en un régimen democrático, abierto, que fomente la discusión entre iguales y que permita, desde luego, un desarrollo armónico de nuestra vida social, nuestra vida política, paralelamente al desarrollo cultural, económico y científico. Muchísimas gracias, doctor Antonio Lascano. Yo creo que tanto la doctora Julieta Fierro como el doctor Antonio Lascano pues han hablado muy claro y muy fuerte con relación a la muy grave situación que está viviendo la ciencia, entre otras cosas, en nuestro país. Y Luis Miguel González es un economista que ya presentamos hace un momento, un destacado economista. Y creo, Luis Miguel, que tu punto de vista sobre cuánto se está invirtiendo en ciencia en México, cuál es el horizonte de seguir las cosas así, los reclamos de la comunidad científica, pues acabamos de escucharlos en dos de sus más notables representantes y acreditados representantes. ¿Cuál es tu punto de vista sobre esto y qué consecuencias va a tener esto para México, Luis Miguel, desde el punto de vista de un economista? Bueno, empiezo por agradecer la invitación a este panel. Me siento muy honrado de estar acompañado de gente como tú, Tere, de quien he aprendido mucho, de Antonio, con quien me reencuentro, y de Julieta, quien solo había leído. Me gustaría tratar de enfocar el tema de dos maneras. Empiezo por una cosa que es una obviedad, pero vale la pena ponerlo en claro. La ciencia y el desarrollo van juntos como el cuerpo y la sombra, pero la relación causa-efecto es muy compleja. Sabemos que la inversión en ciencia produce desarrollo, que el desarrollo produce inversión en ciencia. Esto se da cuando hay un círculo virtuoso, pero también podemos apuntar otro escenario, digamos, más bien terrible. La carencia de inversión en ciencia produce subdesarrollo y el subdesarrollo agudiza los problemas de desarrollo de la ciencia. Eugenia Mazzucato, de la London School of Economics, plantea algunos de los trabajos más interesantes sobre qué está pasando con la política científica, en particular la política económica relacionada con la ciencia. Y dice algo que no deberíamos de perder de vista, insisto, es muy obvio, pero lo obvio no siempre se ve. En la era del conocimiento, la inversión en ciencia no es una opción para los países, pero además de que no hay opciones, hay que entender que la inversión en ciencia tiene una lógica. Primero va el Estado y luego el sector privado. Esto ocurre no solo en países de tradición, digamos, estatal,
o de fuerte presencia estatal, sino incluso en Silicon Valley. Mazzucato ha hecho algunos de los estudios más relevantes sobre el fenómeno Silicon Valley y dice, Silicon Valley no se explica solo a partir de genios de los negocios o de la tecnología como Steve Jobs o Larry Ellison. Se explica sobre todo por una intervención clara de la Secretaría de la Defensa de Estados Unidos. Creo que tener en cuenta esto simplemente es ir apuntando algunos de los, digamos, de las marcas del territorio. Me gustaría, brincándome un poco la pregunta de Tere, apuntar a otra cara del poliedro, y es, ¿qué papel está teniendo la ciencia en el proceso de toma de decisiones en las políticas públicas? Suenan las alarmas cuando el presidente saca el detente para el coronavirus, cuando la secretaria de Gobernación habla de infusiones de miel como recomendaciones para no contagiarse, o cuando el secretario, no digo el nombre, se opone al uso de tapabocas. Pero también suenan las alarmas cuando escuchamos o tratamos de entender los argumentos que defienden la política energética. Las referencias históricas no son historia, los argumentos técnicos no son argumentos técnicos y las cuentas no las hacen los contadores. No hay una discusión científica respecto a cómo estamos haciendo política energética, pero tampoco hay una discusión científica cuando discutimos o cuando tratamos de asomarnos a cómo estamos haciendo política de medio ambiente. Una mente científica, y me disculpo con mis compañeros de mesa porque ellos lo podrían definir mejor, pero yo entiendo una mente científica como aquella que combate los dogmas, que está abierta a las preguntas, que hace preguntas, que recibe con entusiasmo el cuestionamiento y lo enfrenta con argumentos, que considera las evidencias para resolver un problema y que emplea diferentes métodos de análisis para encontrar respuestas. No hay una mente científica tomando decisiones de política pública, no solo en el CONACYT. De verdad, ojalá todos los problemas de relación de la 4T con la ciencia se quedaran en el CONACYT. El problema es que esto hizo metástasis. Tenemos un manifiesto de economía moral que no dialoga con la ciencia económica, que está más bien situado en una realidad paralela. Tenemos a un neoliberalismo que se convirtió en un enemigo que más bien es una caricatura en donde se hizo un espantajo para combatirlo mejor. Hay que aclarar, no somos el único país que tiene al neoliberalismo en el banquillo de los acusados, pero en otros lados se le está dando la oportunidad de tener un juicio justo. ¿Qué es? ¿Para qué sirve? ¿Para qué no? El neoliberalismo explica mucho de lo que ha pasado desde los 80s en el mundo, mucho de lo bueno y mucho de lo malo. Podemos hablar de lo malo sin mencionar lo bueno. Hacerlo como lo estamos haciendo produce política sectaria. No sirve para aprender de los errores del pasado ni para pasar a un nivel superior de desarrollo. En el mundo ideal, la ciencia, la tecnología y las decisiones de política pública deberían estar conectadas. Aquí y ahora lo que tenemos es un pensamiento mágico tocando la puerta, un pensamiento científico acechado. Esto se expresa en las decisiones relacionadas con las instituciones de ciencia, pero se expresa también como una forma de ejercer las decisiones en la política pública. Una ciencia que está bajo asedio es la ciencia, la llamada ciencia de la administración pública. No pretendo en ningún sentido colocar a la administración pública en un mismo nivel de complejidad que las ciencias naturales, pero sí quiero argumentar sobre la gravedad de despreciarla. Se cuestionan las ventajas de tener administración pública profesional, se cuestionan las ventajas de tener expertos. Los expertos no son confiables. Se dice con cierta falacia que es el pueblo el que está decidiendo. Perfecto. Pero se pide a los expertos que se callen. Se hace una lectura simplista del pasado y hay una confusión a la hora de evaluar el pasado de lo que han sido las circunstancias, de lo que son errores y de lo que son perversiones. Cosas que son saberes elementales en la administración pública se están criticando, se descalifican por ser neoliberales. No se
no se da suficiente respeto a tener procesos ordenados donde se consideren alternativas, donde se analicen los costos y los beneficios. La planeación, la toma de decisiones, la asignación racional de recursos, la teoría microeconómica aplicada a las políticas públicas se desprecia. Nadie habla de la administración pública como una ciencia que permite la intermediación entre diferentes grupos de interés para maximizar el beneficio neto. No pretendo defender el pasado. No tenemos una tradición de deliberación pública en la toma de decisiones y ha habido abusos en la forma de tratar a los expertos como sumos sacerdotes. No era perfecto y no era ideal, pero lo que está pasando es peor. Se está desperdiciando el talento de expertos. Estamos hablando de científicos y mis compañeros de panel han prendido las alarmas aquí y en otros momentos. Pero quiero subrayar que la toma de decisiones está despreciando lo científico en campos que van mucho más allá de la ciencia. Decimos que el pueblo decide, más bien, dice la 4T que el pueblo decida, pero en realidad hay un decisor supremo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias al maestro Luis Miguel González. Están llegando preguntas de las personas que están viendo este foro. Yo me siento de veras muy privilegiada de estar compartiéndolo con ustedes, personas a las que admiro y respeto, pero yo diría que de todas las preguntas, pues la que es más importante, y lo dicen muchas personas, es entre ellas Josefina Lerú, querida amiga psicóloga con la que estudié la carrera de psicología, lo representa muy bien. ¿Qué podemos hacer? ¿Solamente levantar la voz? ¿Hay alguna propuesta por parte de la comunidad científica? ¿Qué acciones podríamos tomar? Desde luego, no mirar para otro lado como lo estamos haciendo hoy. Pero, Julieta, ¿qué podríamos hacer? No te oímos. Sí, Perdón, ya. No sé, yo trato de hacer lo que sé hacer, divulgar la ciencia, según yo, bonito, para que pues la gente se enamore de la ciencia a margen de lo demás. Pero yo no sé qué se puede hacer, yo me siento muy impotente. De repente firmo cartas solicitando cosas, pero no sé si sirven para algo. No sé. Antonio Lascano, doctor. Doctor Lascano. No Perdón. te oímos. No, yo sí creo que hay cosas que podemos hacer. En primer lugar, yo creo que hay que mantener la confianza en las formas democráticas de relación de la gente con sus gobernantes. Esas cartas que dice Julieta que firma que tal vez no sirven para nada son una expresión claramente de una actitud de rechazo a imposiciones que no te vengan al cuento. Ciertamente se puede obligar a los gobernantes a escuchar las voces que reclaman una actitud más racional y aunque yo creo que queda un poco en la anécdota ridícula las gotitas con nanopartículas o los exorcismos para evitar la pandemia, en la práctica lo que hemos visto es una distancia cada vez mayor, para poner un ejemplo concreto, de las autoridades de salud con la realidad. Hay otro problema que no es trivial. Hay un fenómeno que la gente no sé si ha tomado en cuenta, pero que yo encuentro muy conmovedor. Les puedo garantizar que de la frontera norte a la frontera sur del país hay una enorme cantidad de grupos de investigadores, de miembros de la academia, etcétera, que están proponiendo soluciones, por ejemplo, para poder describir el fenómeno de la pandemia, para hacer propuestas para evitar o cuando menos reducir la violencia de género contra niñas y mujeres, para evitar que siga esta
este desastre ecológico con el Tren Maya o con la refinería de Dos Bocas. Y luego no hay que olvidar que en una sociedad democrática tenemos una serie de instrumentos legales que son esenciales. Por ejemplo, cuando el CONACYT, lo hemos platicado tú y yo, Tere, cuando el CONACYT intentó expulsarme de una comisión dictaminadora del Sistema Nacional de Investigadores con un argumento ridículo acusándome de traición al pueblo, con lo cual yo me imaginaba al doctor de Leo trasvestido en La Patria, como aparecía en los libros de texto de primaria, la morena esa guapa que tenía un pecho al aire y la bandera en la mano derecha. Bueno, pues les falló, porque resulta que tenemos instrumentos legales que a mí me permitieron ampararme, y yo sigo siendo miembro, porque fui elegido para ello y porque estoy amparado, de la Comisión Dictaminadora de Disciplinas Químico-Biológicas. Yo creo que uno está obligado a ir más allá de esa violencia un poco grotesca que hay a veces en las redes sociales, de los discursos incendiarios, y tratar de presionar como lo sabemos hacer, con argumentos, con posturas legales, con la demostración de que a la ciencia es indispensable apoyarla. Yo decía que la doctora Álvarez Bulla es en realidad un cadáver político. Piensen, por ejemplo, en su promesa fallida de los ventiladores, piensen en el apoyo ciego que le ha dado al doctor López-Gatell. Bueno, ahí fue una especie de alianza que creo que está llevándose a los dos muy rápidamente de una postura de autoridad académica, moral, médica, etcétera. Piensen en el apoyo que la doctora Álvarez Bulla, o esa relación tan rara con la doctora Heréndira Sandoval, la que perdonó a Bartlett, al licenciado Bartlett. Piensen, por ejemplo, en las barbaridades que dice el doctor Ackerman, que es su derecho decirlas, pero no desde la postura de poder que él tiene. Y lo que nos damos cuenta es que la doctora Álvarez Bulla, que es una excelente investigadora, yo respeto mucho su trabajo como ecóloga, ha sido una pésima política. Entonces yo creo que hay que hacer presión para que el presidente se dé cuenta que estamos a tiempo de evitar un desastre mayor. Gracias, Antonio. Yo recuerdo muy bien ese episodio y recuerdo una carta muy valiente que tú enviaste, donde por una serie de pretextos absurdos en esa carta se decía que habías faltado 2 veces a una reunión del Sistema Nacional de Investigadores y que por ello pues quedabas ya fuera de esta comisión. Realmente fue, creo que un escándalo nacional, y te vimos en muchos medios de comunicación, pues hasta que se recapacitó y se echó para atrás pues esta infamia, porque pues así hay que calificarla. Héctor Chávez Ruiz, y este es otro de los temas que tocan mucho, y esta pregunta es para los tres, pero especialmente para Luis Miguel. Nos preguntan, Luis Miguel, en el tema económico, ¿hay alguna proyección de a dónde nos llevará esta situación de falta de apoyos a la ciencia, a la cultura, a la educación? ¿Y en cuánto tiempo de cambiarse, digamos, esta tendencia, lograríamos la recuperación? O sea, ¿cuál es el horizonte económico que se ve cargando con este lastre terrible, pues de no apoyar las ciencias básicas, de no apoyar la cultura, de cancelar los proyectos, de querer meter la mano en fideicomisos, en donde hay una cantidad importante de dinero que se debería de aplicar justamente a la ciencia? Yo diría que, por desgracia, lo único que podemos hacer son proyecciones cualitativas. La falta de apoyos a la ciencia va a producir de manera casi natural la migración de talento hacia afuera, pero más, eso está muy estudiado, no hay por sí mismo un problema donde un científico o una persona de talento migre.
El problema es cuando además de emigrar se desconecta, porque no tiene, digamos, posibilidades de construir una especie de diálogo o de, digamos, de relación productiva con el país de origen. Entonces yo diría que, por desgracia, se puede destruir muy rápido lo que ha llevado muchos años de construir. Tengo la impresión que uno de los problemas más serios en este contexto es muchas de las cosas relevantes no las vamos a poder medir fácil. ¿Cómo medimos las ganas de irse de México de mucha gente? ¿Cómo vamos midiendo estas rupturas, estas desconexiones pues con el trabajo científico? Probablemente mucha gente que en este momento está por tomar una decisión de qué estudiar o a qué dedicarse, diga, pues mejor me voy a dedicar a algo que sea mucho más seguro y me dejo de sueños. En ese sentido me parece que, por desgracia, mucho de lo que puede pasar es difícil de medir en el corto plazo, aunque es muy fácil de estimar. Respecto a la pregunta anterior, de manera muy breve, Tere, a mí lo que me gustaría enfatizar es muy importante en el qué podemos hacer, conectar lo que está pasando en el ecosistema de ciencia y tecnología con lo que está pasando en otros campos. No solo les está pasando a los científicos, obviamente los recortes en ciencia, los cambios de reglas, solo afectan a los científicos, pero eso le está pasando a microempresarios, le está pasando a la comunidad de creadores en cultura. Entonces, me parece que es un asunto también de ir generando conexiones entre grupos que están siendo afectados. Me parece muy importante en todos los espacios, y en ese sentido valoro mucho lo que haces tú como comunicadora, como periodista, Tere, es combatir el pensamiento mágico todo el tiempo, hacer más preguntas, fomentar discusiones. Tenemos que subir el nivel del debate. Tengo la impresión que mucho de nuestra indignación, mucha de nuestra imaginación se está quedando en el territorio de los memes. Necesitamos hacer de las decisiones de política pública un objeto de estudio científico y obligar a fuerza de preguntas a tener mejores respuestas o a tener silencios que dejen en claro la ignorancia. Gracias. Grupos interesados en la cultura, en la ciencia, en la comunicación, en la divulgación, y solamente así pues volvernos una masa lo suficientemente importante pues como para poder incidir en una toma de decisiones más inteligentes. Yo quisiera pedirles, porque ya vamos terminando, un comentario final, una reflexión final, pues de todo esto de verdad tan importante, tan triste y al mismo tiempo tan retador que estamos enfrentando. En fin, creo que muchas personas que nos están escuchando están preocupadas, están atentas, y creo que la comunidad científica pues debe de sentirse respaldada por los medios de comunicación interesados en su problemática, porque de eso depende realmente mucho de lo que suceda en México en los próximos años. Un comentario final les pediría. Julieta Fierro, doctora. Muchas gracias, Tere. Bueno, antes que nada, mil gracias por la invitación. Fue un gusto enorme estar contigo, escuchar a los colegas. Fue fantástico, y gracias por tu apoyo incondicional, como siempre, y por darnos esta oportunidad de decir algo. Yo creo que sí hay algo que podemos hacer los científicos. Ahora, la CONACYT está proponiendo cambiar la ley de ciencia y tecnología. Y al menos en una corporación que tiene el CONACYT, que es el Foro Consultivo Científico y Tecnológico, en la nueva modalidad se le ha quitado autonomía a la ciencia. Y esto también es sumamente grave. Para que una ciencia sea pujante, interesante, pues necesita libertad.
y no puede ser que todos los proyectos nuevos que soliciten recursos por parte de CONACYT tengan que ser aprobados por la administración central. Lo que es importante es que grupos colegiados de pares sean los que opinen sobre la pertinencia o no de llevar a cabo un desarrollo científico. Así es que sí hay algo que podemos hacer. Los científicos sí podemos apoyar a este número de personas que están tratando de que opinemos sobre la nueva ley de ciencia y tecnología para que no se retire la autonomía a los investigadores. Y muchísimas gracias pues por tu participación tan importante. Sabes lo que te quiero y te admiro y respeto. Qué bueno que estuviste con nosotros esta mañana. Un comentario final, doctor Lascano. Antonio. No te oímos. Perdón, sumarme al agradecimiento por tu hospitalidad electrónica, que es exactamente el tipo de foros que se vuelven indispensables en las condiciones en las que estamos. Y por supuesto que apoyo del todo lo que ha dicho Julieta. Tenemos instrumentos formales, instrumentos legales, tenemos los instrumentos de presión política para efectivamente evitar lo que puede ser un desastre mayúsculo. Ciertamente hemos tenido una serie de triunfos, de éxitos en esta confrontación un poco ridícula que se pudo haber evitado desde un principio, pero al mismo tiempo no hay que olvidar que tenemos problemas abiertos. La reducción presupuestal del 75% al INAH en un país con la riqueza etnológica, arqueológica, antropológica que tenemos es un golpe brutal a la historia pasada y el presente de los mexicanos. Yo creo que aquí lo que hay que hacer también es invocar y exigir a la clase política que tenga mayor sensibilidad ante lo que está ocurriendo. Cuando uno ve, por ejemplo, lo que está ocurriendo con los partidos. Hay algunos que están prácticamente desaparecidos, no es necesario mencionarlos, y en el partido o en el grupo gobernante uno ve una serie de contradicciones brutales. Bueno, esas contradicciones yo creo que les tienen que llevar a darse cuenta a las distintas facciones, a los distintos grupos, que hay errores brutales que se están cometiendo y que el futuro de México demanda, exige, requiere de una manera absoluta un apoyo a la cultura, un apoyo a las ciencias naturales y exactas, un apoyo a las ciencias sociales y un apoyo a todas estas expresiones que ya decía muy bien Luis Miguel, son finalmente una demostración de la fortaleza de una sociedad civil democrática. Y yo creo que es ahí donde tenemos que concentrar nuestros esfuerzos. Ay, doctor Antonio Lascano, qué privilegio de veras que hayas estado con nosotros. Muchísimas gracias por su valentía, Julieta, Antonio, de veras muchísimas gracias por hablar tan claro sobre un tema tan importante para todos. Mi querido Luis Miguel González, adelante. Enfatizar el recorte al presupuesto de ciencia, el recorte de los recursos a los investigadores, forma parte de algo más grave desde mi punto de vista, que es el desprecio al pensamiento científico. El desprecio al pensamiento científico como método para gobernar, como método para discutir o resolver diferencias. Creo que tenemos, sin perder de vista lo específico que es la discusión en cada campo, pelear porque hay más recursos para ciencia, para tecnología, pero también pelear porque haya más ciencia en el proceso de toma de decisiones. Creo que una de las cosas más delicadas de este arranque año y medio que llevamos con el gobierno es la sustitución de criterios profesionales por pensamiento mágico. Y yo insisto, son dos caras de la misma moneda. Mientras no haya un reconocimiento
a los científicos en el campo de la ciencia, pero también en el campo de las políticas públicas, tendremos un problema. No es la primera vez que ocurre en nuestra historia. En ese sentido, tengo la impresión que también debemos revisar en otros momentos de nuestra historia para sacar recursos argumentativos, para sacar literalmente fuerzas de nuestra propia historia. La ciencia, por desgracia, en México nunca ha tenido el lugar que merece, pero también nunca había estado tan mal considerando el nivel de desarrollo que tenemos. Muchísimas gracias, Tere, por la oportunidad de compartir contigo, con Antonio, con Julieta y sobre todo con los que nos estén viendo o escuchando en otros lados. Luis Miguel González, creo que tu aportación ha sido muy importante, profesionalizar las políticas públicas y utilizar el método científico indiscriminadamente y no la superchería y la superstición. Muchísimas gracias, Luis Miguel. Pues muchísimas gracias a nombre de Futuro 21. Este no es un esfuerzo mío, es un esfuerzo colectivo de Futuro 21. En Futuro 21 estamos atendiendo, dando la voz, tratando de tocar los temas importantes que son necesariamente atendibles por todos, que debemos de estar realmente ocupados y preocupados por lo que está pasando en nuestro país y con una actitud ciudadana, pues tratar de levantar esa voz que tanto he dicho el día de hoy, pues para que mejore, para que se transforme, para que cambie la realidad en México. El día de hoy, concretamente con relación a la ciencia. Muchísimas gracias, doctora Julieta Fierro. Muchísimas gracias, doctor Antonio Lascano. Maestro Luis Miguel González, director editorial del Economista, muchísimas gracias. Nacho, todo el equipo técnico y todos mis compañeros de Futuro 21, les damos las gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Bye.